Muy buenas tardes. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Esta transmisión en vivo la hacemos con el objeto de compartir un precioso mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver con hechos que están sucediendo hoy en día alrededor del mundo. Es muy importante que usted abra la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías. Le invito a que busque el libro del profeta Isaías en el capítulo número 53 y voy a dar una explicación sobre la vacuna que está organizando México, Argentina y la organización Carlos Slim en contra del COVID-19 o el coronavirus de la Sagrada Escritura. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, dice así, versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos da la revelación, el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, de la obra redentora del Señor Jesucristo hace como 2000 años allá en la cruz, en el Gólgota. Esto que dice la Santa Biblia sucedió hace como 2000 años a las afueras de Jerusalén, en el monte de la Calavera. Ahí fue crucificado, llevando en su cuerpo Jesús el pecado, la maldición, la enfermedad, los dolores de toda la humanidad. Es por eso que en este tiempo que estamos padeciendo en el mundo los estragos de la pandemia del COVID-19, es importantísimo que usted escuche este mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene control de todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo y en todo momento. Él hizo el cielo y la tierra y Él lo sustenta con el poder de su palabra. Es importante que nosotros nos demos cuenta que el plan de Jesucristo es un plan de una fe inteligente, una fe pensante, una fe que razona. No tenemos los cristianos evangélicos una fe fanática. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido personas que se ciegan en su fe, y la fe es todo lo contrario a la ceguera. Por eso el apóstol San Pedro dice: a vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Esto es importantísimo que nosotros siempre lo tengamos presente, lo que dice la bendita palabra de Dios.
dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Estoy leyendo la segunda epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, versículo 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención lo que dice aquí la bendita palabra de Dios cuando el Espíritu Santo está hablando por boca del apóstol Pedro y dice, a vuestra fe añadid virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la sabiduría, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar. Esa es la virtud. El Espíritu Santo nos da esa virtud, esa sabiduría para pensar, para hablar de manera conforme a la voluntad de Dios. Pero también dice, a vuestra fe añadid conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es todo aquello que se adquiere por medio del estudio, del análisis, de la investigación, y que una y otra vez se razona, se analiza, se discute, se investiga. El conocimiento se adquiere de esta manera. Bajo la unción del Espíritu Santo, todos los cristianos evangélicos tenemos el conocimiento. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a adorar ídolos que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan, oídos y no escuchan. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios inteligente, que hizo seres inteligentes. Por eso este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos habla de que a vuestra fe añadid virtud y conocimiento. Nosotros no tenemos por qué cerrarnos y luchar en contra de los avances de la ciencia. Hace muchos años hubo un hombre de Dios que fue a predicar a Cancún, Quintana Roo. Ese hombre fue usado poderosamente en muchos milagros. Cuando llegó en Cancún, Quintana Roo, abrió una iglesia y Dios lo empezó a bendecir. Pero vino una enfermedad muy rara que contagió a gran parte de los hermanos. Y él dijo, vamos a orar y vamos a ayunar, no vamos a ir a ver al médico, vamos a confiar en Dios. Lamentablemente murieron la mayoría de hermanos que creyeron a este pastor. Repito, un hombre de Dios, un hombre usado por el Espíritu Santo, un hombre de milagros, un hombre de fe. Sí, pero llegó el momento en que a la fe le faltó la virtud, a la fe le faltó el conocimiento. Y entonces es cuando Jesucristo dice que no seamos ciegos, guías de ciegos. Nosotros debemos ser como los de Berea, que dice el libro de los Hechos, que lo que nos enseña nuestro líder, nuestro pastor, consultamos en la Sagrada Escritura. La Biblia la podemos y la debemos analizar todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Debemos de escuchar con atención a nuestro líder, nuestro pastor, sea una dama o sea un caballero.
pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y debemos ver si el Espíritu Santo nos revela la enseñanza que está dando nuestro líder en la iglesia, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, y no que haya una manipulación. Eso es muy importante. El conocimiento de Dios y la virtud que Dios nos da nos libra de la manipulación. Lamentablemente hay predicadores, incluyendo dentro de la comunidad cristiana evangélica, que manipulan la palabra de Dios y en ocasiones con afanes de lucro económico. Yo lamentablemente he conocido muchos de estas personas en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, donde dicen: si tú das tanto de dinero, Dios te va a sanar, y cosas semejantes que por supuesto carecen de sustento bíblico. O si toman algún pasaje de la Sagrada Escritura, están equivocados. Dios es un Dios bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios nos da es gratis. La vida, la salvación, la salud, los milagros, las sanidades, los prodigios, todo lo que Dios nos da es gratis, es por gracia. No tenemos que pagar absolutamente nada, solamente la fe, que viene por el oír la palabra de Dios, pero en ocasiones, ni siquiera teniendo la fe, sino como el paralítico de Capernaum, que dice la Escritura, que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, y posteriormente lo sanó. Pero ese paralítico no tenía fe. Quien tenía la fe eran los amigos intrépidos que subieron al techo de la casa, botaron las láminas y vio Jesús la fe de ellos. Fe es acción, y esa acción que ellos tuvieron, pudieron experimentarla de una manera especial. Jesús, cuando ve que nosotros le creemos, entonces es cuando suceden los milagros. Pero esto no quiere decir que estemos en contra de la ciencia. En el libro del profeta Daniel, una de las señales que nos habla sobre el fin de los tiempos es precisamente que la ciencia se incrementará. La ciencia es un don de Dios. Uno de los dones del Espíritu Santo, de los 9 dones del Espíritu Santo, es don de ciencia. Entonces no debemos de estar en contra de la ciencia. Nosotros tenemos nuestra confianza 100% en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero si yo me enfermo, yo oro a Dios. Si Él quiere, me puede sanar directamente. Pero si Él no tiene ese plan, yo puedo ir al médico para que me haga los estudios, los análisis. Lo he hecho infinidad de veces. Eso no quiere decir que yo no tenga fe. He visto infinidad de milagros, como Jesucristo ha resucitado a 2 muertos, como Jesucristo ha dado vista a ciegos de nacimiento, ha destapado los oídos de sordos, ha hecho caminar paralíticos, infinidad de milagros. He visto cómo por el poder del nombre poderoso de Jesucristo hay milagros, hay liberación de endemoniados. Pero eso en ningún momento la Biblia me prohíbe que yo consulte al médico, me haga los estudios, coma de manera adecuada, tenga cuidado con mi dieta. Soy una persona de 66 años de edad y debo de tener mucho cuidado con todo lo que hago, lo que pienso, lo que hablo, donde camino. Debo de ser responsable de todos mis hechos. Y uno de ellos es precisamente la alimentación.
A mí me da gusto que ya uno de los 32 entidades federativas del país, como en Oaxaca, ya se prohibieron en los niños que coman alimento chatarra. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice que los refrescos son veneno embotellado. Por favor, grábese esa frase. El subsecretario de Salud dijo, Hugo López-Gatell, los refrescos, todos, son veneno embotellado. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que comemos, con lo que bebemos, con todo lo que hagamos. Por eso, cuando nos damos cuenta que laboratorios como AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, los gobiernos de México y de Argentina están uniendo esfuerzos para la fabricación de esta vacuna que va a combatir al COVID-19 o al famoso coronavirus. Se calcula, según lo ha dicho el portavoz de la Fundación Carlos Slim, el señor Arturo Elías Ayub, que estará aproximadamente en un lapso entre octubre o noviembre y estará autorizado por las autoridades sanitarias en el primer semestre del año próximo, y que será muy económica, costará menos de 100 pesos, porque el gobierno de México, de Argentina y los laboratorios AstraZeneca no están haciendo estos esfuerzos de investigación, de fabricación de esta vacuna con fines de lucro. Imagínense, cuesta menos, va a costar menos de 100 pesos. Por eso yo creo que como cristianos evangélicos no debemos de tener miedo. Si tenemos posibilidades de adquirir esa vacuna, adquirámosla y usémosla en el tiempo debido. Cuando nacemos como bebés, nuestra madre nos lleva a vacunarnos, a ponernos todas las vacunas de sarampión, de polio. Todo eso son cosas muy buenas. La ciencia se ha incrementado, pero la ciencia es un don del Espíritu Santo. Abra su corazón al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo quite todo fanatismo, que el Espíritu Santo quite toda religiosidad, que el Espíritu Santo quite todo fariseísmo. El Espíritu Santo trae libertad. La unción del Espíritu Santo quebranta el yugo del diablo, el yugo de la enfermedad, de toda enfermedad. Actualmente esta vacuna se está probando, según el vocero de la Fundación Carlos Slim, el señor Arturo Elías Ayub, en 50,000 personas, y que ellos calculan que esta vacuna que se está probando en este momento en 50,000 personas, en los meses de octubre o noviembre de este año ya se podrá tener la autorización de las autoridades sanitarias. Si no tenemos la vacuna, no nos preocupemos. Dios está con nosotros. Si tenemos la vacuna, no nos preocupemos. Dios está con nosotros. Me gusta mucho lo que dice San Pablo. Si vivimos, somos de Cristo, y si morimos, somos de Cristo. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nuestra fe no ha cambiado. Nunca va a cambiar. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No tenga miedo al coronavirus, a la pandemia. No tenga miedo a nada. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Abra su corazón al Espíritu Santo y sea que podamos hacer uso de la vacuna contra el COVID-19 o no, vivamos con la paz de Dios.
quieta y reposadamente. A vuestra fe añadid virtud, y a la virtud conocimiento. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la virtud. Y estudiemos, analicemos todo lo que hagamos. Adquiramos cada día conocimiento bajo la luz divina del Espíritu Santo. Son tiempos de retos que estamos viviendo. Otra pandemia que está viviendo el mundo, aparte del COVID-19, es la pandemia que el mismo COVID, el coronavirus, generó. Millones de hombres y mujeres quedaron sin trabajo. Miles y miles de empresas quebraron. El PIB ha caído sin precedentes, como no sucedía desde 1918. Imagínense nada más. Estamos hablando de hace más de un siglo. La situación económica es una situación muy difícil, pero si usted tiene trabajo, dele gracias a Dios y cuide su trabajo. Bendiga a Dios por ese trabajo. Ámelo, disfrútelo, hágalo con alegría. Invierta todo su tiempo solo en el trabajo. No se distraiga en las redes sociales, no se duerma en su trabajo. Lo contrataron para trabajar. Sea honesto en toda vuestra manera de vivir. Dios bendice a las personas que se conducen con honestidad. No robarás tiempo, dinero, nada. Es un mandamiento de Dios. No robemos nada. Este tiempo maravilloso que Dios nos da hoy es un tiempo que debemos nosotros de disfrutar la fe que Dios nos da. Una fe inteligente, una fe viva, una fe poderosa que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Abra su corazón al Espíritu Santo. Usted no tenga miedo al COVID-19, al coronavirus, a la pandemia. Tampoco tenga miedo porque no tiene la vacuna en este momento. Si Dios le permite adquirirla en 6 meses o en un año, dé gracias a Dios, pero si no, tenemos la protección de la preciosísima sangre de Jesucristo. Yo voy a terminar haciendo una oración a Dios por usted, para que Dios quite toda preocupación, todo miedo, toda angustia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo, no esté revuelto con dudas, con desconfianza. La paz de Dios es la presencia de Dios en nuestro corazón, la máxima bendición que Dios nos da gratuitamente. Abra su corazón. Voy a hacer esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo a su favor, para que Dios le socorra, para que Dios le bendiga. La Biblia dice que Él, Señor Jesucristo, es el que sana nuestra dolencia, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, el que nos sacia de bien nuestra boca. Señor Jesús, muchas gracias por permitirme compartir tu santa palabra. Te ruego que bendigas a toda mujer u hombre que están escuchando a través de las redes sociales, vía internet, en todo México y en todo el mundo. Cualquier necesidad que tengan, la ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque está escrito en tu bendita palabra: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, y yo los haré descansar.
toma el cansancio, la enfermedad, la pobreza, cualquier aflicción que tengan tus hijas y tus hijos. En el nombre de Jesucristo, dales descanso. Necesitamos tu paz. En el nombre de Jesús, tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Reciba en el nombre todopoderoso de Jesucristo vida y vida en abundancia. La paz de Dios sea con usted.